estado orando por este tema, hermanos, y les confieso que quería hasta cambiarlo y hablar de otra cosa. Pero durante toda la semana el Espíritu Santo ha estado insistiendo en mi corazón, insistiendo que hable de este tema. Y estamos aquí para obedecer al Señor. Amén. Porque esta es la iglesia del Señor, Él la compró con su sangre, Él es el dueño de la iglesia y Él sabe lo que la iglesia necesita. Así que el título de este mensaje es Desenmascarando al Diablo. Desenmascarando al diablo. En otras palabras, quitándole la careta al diablo, dejándolo al descubierto. Queremos exponer al diablo. El texto está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice la palabra de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una de las razones por las cuales el pueblo de Dios no tiene más victorias es porque ha decidido ignorar que existen fuerzas espirituales malignas que maquinan para su destrucción. Y esas fuerzas espirituales malignas están comandadas por un ser llamado diablo. Él es nuestro adversario. Algunos creen ingenuamente, amados, que si ellos no hablan del diablo, lo van a mantener alejado de sus vidas. Y yo quiero decirte que eso es una mentira del diablo. La Biblia dice que Él es nuestro adversario y que como un león rugiente dice que anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Algunos pastores llegan incluso al colmo de decir, en este púlpito no se habla del diablo para no exaltarlo. Aquí solamente se habla de Cristo, dicen ellos. Esa es otra mentira favorita del diablo. El pueblo de Dios tiene que conocer quién es su adversario. Por lo tanto, si la Biblia lo anuncia y lo enseña por todas partes, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar todo el consejo de Dios e instruir, hablar al pueblo acerca de su adversario. Aquí nosotros no vamos a exaltar al diablo. Aquí nosotros vamos a desenmascarar al diablo para que usted conozca contra quién está luchando. Porque la Biblia nos manda a ser sobrios y a velar. ¿Por qué razón? Dice, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no queremos que usted sea devorado por su enemigo, sino que nosotros queremos que usted esté preparado para resistirlo y echarlo fuera. Yo quiero que ustedes noten que el apóstol Pedro usa aquí dos términos muy interesantes. Él dice adversario y diablo. Adversario y diablo. Adversario alude en el griego a un oponente legal en una demanda ante las cortes. Es decir, que este ser es nuestro oponente. Alguien que se opone contra nosotros, alguien que va a acusarnos. Y la palabra diablo
en el griego que se usa aquí significa calumniador, calumniador, lo cual significa que es un enemigo malicioso que, escuche, ultraja y maldice a los hijos de Dios. Ese diablo nos maldice. Usted tiene que saber eso, que él calumnia contra nosotros. Y junto a sus fuerzas infernales, siempre está activo. Escuche, siempre está activo y buscando oportunidades para acosar a los creyentes. ¿Y cómo nos acosa? Con tentaciones, con persecuciones y con desánimo. Tentación, persecución y desánimo. Satanás siembra discordia. Escuche, él acusa a Dios ante los hermanos y acusa a los hermanos ante Dios. Él viene ante el pueblo de Dios a presentar argumentos contra Dios. Viene a tu mente a presentar argumentos contra Dios. Y muchas veces acusa a Dios y dice que Dios no es bueno y que Dios te ha desamparado y que estás pasando por lo que estás pasando porque Dios no actúa en ti. Sembrando discordia. Sembrando discordia, ¿verdad? Lo hizo con Eva al principio. Con que Dios ha dicho. Y luego lo dijo. No es así, sino que sabe Dios que el día que tú comas de él, tus ojos serán abiertos. Es decir, que está poniendo a Dios como un mentiroso delante de Eva. Siembra discordia. Le habla mal de Dios a los creyentes. Pero luego va ante Dios y acusa a los creyentes y le habla mal de los creyentes. Lo hizo con Job. Claro, si tú lo tienes cercado a él y a todo lo que tiene. Pero quítale tu protección para que tú veas cómo blasfema en tu propia presencia. Siembra discordia. El diablo hará todo lo que esté a su alcance, amados hermanos, para arrastrar a los cristianos fuera de la comunión con Cristo y fuera del servicio en la iglesia. Hará todo lo posible, hermano. Además, acusa todo el tiempo a los creyentes. Todo el tiempo los acusa delante del trono de Dios. En un intento para que Dios abandone a los creyentes. En un intento frustrado, claro está, y perdido. Porque Dios es fiel. Y porque Dios dijo, nunca te abandonaré, nunca te voy a desamparar. Aunque la que dé a luz se olvide de sus hijos, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Pero el diablo lo intenta. Por eso se nos manda, amados hermanos, a ser sobrios y a velar. A ser sobrios y a velar. Y sobrio es alguien que no está atrapado en el alcohol. Es alguien que no se deja manejar por los efectos de la bebida. Por lo tanto, es alguien que es sobrio mental y espiritualmente. Por ahí se dice que los gobernantes de las naciones no deben tomar alcohol. Porque no saben en qué momento tienen que tomar alguna decisión importante de la nación. Imagínense que el gobernante de la nación esté ebrio y tenga que apretar el botón nuclear. Imagínense un padre de familia ebrio y que de repente ocurra algo en su familia. Ese hombre no está preparado, no está apto para ayudar a su familia. Cuando más hacía falta, no está en condiciones. ¿Cuánto más los creyentes, hermano? Se nos manda a ser sobrio, alguien que no está atrapado por el alcohol, alguien que mentalmente y espiritualmente es sobrio. Y esto incluye la idea de ser constante, de tener un dominio propio,
de no dejarse atrapar por las emociones. Es alguien que no está atrapado en las emociones, hermano. Y no estamos exentos de que lleguen malas noticias a nuestra vida. Pero si usted es una gente sobria, cuando lleguen las malas noticias, esas noticias no te van a mover el piso a ti. Tienes que estar sobrio. El cristiano tiene sus prioridades en orden y no gasta sus energías en las diversas distracciones de este mundo, hermano. No. Velar significa que el cristiano tiene que vivir cauteloso. Cauteloso, escuche bien. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes. Si ya sabemos que tenemos a un adversario que quiere devorarnos, nosotros tenemos que estar cautelosos de los pasos que damos, de las decisiones que tomamos. Porque ese diablo está buscando oportunidad para que nosotros caigamos en pecado y separarnos de Dios y apartarnos de la comunión con el pueblo de Dios. Así que tenemos que velar por nuestra vida espiritual. Chequear cómo anda nuestra vida espiritual, delante de Dios. Tenemos que velar cómo anda el matrimonio. Tenemos que velar cómo andan nuestros hijos. Estar atento a las señales. Tenemos que estar chequeando la casa. Tenemos que estar cuidando, velando. Ahora, amados hermanos, ¿quién es este adversario? ¿De dónde salió este enemigo de nuestras almas? La Biblia dice que Dios creó todas las cosas y no solamente creó las cosas naturales y los seres naturales, Dios también creó seres espirituales, es decir, los ángeles, seres espirituales. Y la Biblia enseña que hay diversas categorías o rangos entre esos ángeles. La Biblia dice que hay arcángeles, que hay querubines, que hay serafines y ángeles. Y entre esos seres espirituales que Dios creó a un ángel muy especial, distinto, único, llamado Lucero. Lucero. Este ángel de categoría querubín fue el que encabezó y dirigió una rebelión angelical en el cielo. Y la Biblia dice que arrastró tras sí a la tercera parte de los ángeles del cielo. Es decir, de cada 3 ángeles, uno fue arrastrado por este lucero para que fuera contra Dios. Estos ángeles fueron expulsados del cielo. Y ahora se conocen como espíritus inmundos, como ángeles caídos, demonios, seres espirituales de maldad. Estos espíritus inmundos son malignos. Yo quiero que usted lo entienda, son malignos. Odian a Dios y odian a los hijos de Dios. Entienda eso. Odian a Dios y odian a los hijos de Dios. La Biblia registra 2 pasajes bíblicos que hablan sobre la caída de ese lucero. En Ezequiel capítulo 28, verso 11 al 19, dice la Biblia: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste.
De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aunque aquí nos encontramos ante una endecha o un lamento al rey de Tiro, a un hombre, sin embargo, está claro que el poder que se mueve detrás de este hombre es el diablo. Y se entremezcla las frases dirigidas al diablo y las frases dirigidas al rey de Tiro. Por eso se habla, por ejemplo, de un querubín grande y protector. Evidentemente ese no era el rey de Tiro. Satanás, amados hermanos, era un ángel extremadamente hermoso, lleno de sabiduría. Y su misión era proteger el trono de Dios. Era el ángel que más cerca estaba de Dios, al que más poder se le dio. En el santo monte de Dios, él protegía la santidad de Dios. Mis amados, Lucero fue la criatura más grande, fuerte, poderosa y sabia que Dios creó. El otro pasaje bíblico que habla de la caída de Lucero lo encontramos en Isaías capítulo 14, versos 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Estas son palabras que Cristo citó cuando aquellos 70 regresaron con gozo. Dice, yo vi a Satanás caer del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, escuche, esta es la clave de su caída, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí se está hablando del rey de Babilonia. Pero evidentemente se vuelven a mezclar las frases dirigidas al diablo. Es decir, que el poder que había detrás de ese rey de Babilonia era el diablo. Así que vemos que el mismo pecado de orgullo que hizo que Nabucodonosor comiera hierba por 7 años, es el mismo pecado que hizo que Lucero fuera expulsado del cielo, el orgullo. Dice que quiso ser semejante al Altísimo, quiso poner su trono al lado del Altísimo. En otras palabras, este querubín lo que busca es adoración, lo que está buscando es exaltación hacia él.
Cada vez que usted ve a un hombre buscando exaltación y buscando gloria, está bajo el efecto del diablo. Lucero quiso la adoración de los ángeles. Lucero quiso ser semejante al Altísimo. Por eso quiso poner su trono al lado del trono de Dios. Es por ese tema que la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos, porque le recuerda a Lucero, le recuerda al diablo. En cambio, Dios habita con el humilde, pero los altivos los mira de lejos. Y así como Lucero cayó, la Biblia dice que antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu y antes de la caída es la soberbia, el orgullo. Es decir, que ese pecado precede a la caída. Es un pecado que Dios odia, hermano, que Dios aborrece. Fue este pecado el que sedujo a Eva a pecar contra Dios. Porque este Lucero, este diablo, vino y le dijo a Eva, serás como Dios. Serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso fue lo que sedujo a Eva. Y comió. Y yo quiero decirte que desde ese punto en lo adelante, en el corazón de todos los seres humanos está esa semillita del orgullo. Nos creemos Dios. Nos creemos que somos más importantes que los demás. Si somos predicadores, pensamos que si no predicamos nosotros, pues aquello no sirve. Si somos de la alabanza, si no canto yo, aquello no sirvió. Y así en todas las áreas. Por eso el llamado de Cristo a todos nosotros es este. Aprended de mí, decía Cristo, que soy un manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este diablo, amados hermanos, cuenta a su disposición con un ejército de demonios. El apóstol Pablo describe la organización y los rangos de este ejército. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha, en otras palabras, contra ningún ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y así como hay una organización en el cielo de arcángeles, ¿verdad? De serafines, de querubines y de ángeles, así el diablo tiene también su reino bien organizado. Y tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, el diablo imita a Dios. El diablo no es auténtico, el diablo imita a Dios. Pero por otro lado, el diablo sabe la importancia que tiene la unidad. ¿Usted cree que él es tonto? No. Él sabe lo importante que es que su ejército esté unido. Parece ser que los que no sabemos esto somos nosotros. Y por eso el diablo ha logrado dividir en muchas ocasiones a las congregaciones y a los hermanos.
El propio Jesús reconoce la unidad que hay en el reino del diablo. Escuche, Mateo capítulo 12, verso 24. Estaba Jesús echando fuera demonios y los fariseos estaban acusando a Jesús que él echaba fuera los demonios por el diablo. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? En otras palabras, no, el reino del diablo no está dividido. Satanás no echa fuera a Satanás, no. Es el Espíritu de Dios quien echa fuera a Satanás. Él no está dividido, pero ha logrado dividirnos muchas veces. El diablo tiene un ejército muy organizado y cuenta con millones de demonios. Millones de demonios. Millones de demonios que están a su disposición. Así que, hermanos, no podemos ignorar a un enemigo tan poderoso y bien organizado como es el diablo. No podemos correr esta carrera cristiana como si ese enemigo no existiera, ignorando que ese enemigo está tratando de devorar nuestras vidas, que anda como un león rugiente. No es el león, nosotros sabemos quién es el león, que es Jesús, el león de la tribu de Judá, pero él anda como, para que nosotros podamos entender, acechando la presa, velando. Por lo tanto, nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Por eso la Biblia nos manda a ser sobrios y a velar. Si todavía no entendemos por qué tenemos que ser sobrios y velar, yo les voy a invitar a ver algunas estrategias diabólicas que usa el enemigo de nuestras almas para tratar de devorarnos. Pero antes de mencionarles algunas estrategias, yo quiero mencionarles algunos de los nombres que la Biblia le da a este ser espiritual para que podamos entender su naturaleza. La Biblia le llama serpiente antigua. No, no le llama una paloma, porque la paloma es símbolo del Espíritu Santo, pero le llama serpiente. Serpiente antigua. Le llama dragón. Le llama Satanás, que significa adversario. Le llama diablo, que significa calumniador. Le llama padre de mentiras. El tentador. Le llama homicida. El malo. El Dios de este siglo. El príncipe de la potestad del aire. El príncipe de este mundo. Belcebú, el príncipe de los demonios. El acusador de los hermanos. El engañador, etcétera, etcétera. Estos nombres, amados hermanos, nos dan una idea de la naturaleza de ese ser maligno. Y por tanto, nos da una idea de las estrategias que usa contra nosotros. El propio Jesús describe como nadie la naturaleza del diablo. Juan capítulo 8, verso 44. Escuche. Le dice Jesús a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Él ha sido qué? Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La naturaleza del diablo es el engaño, es la mentira. No hay verdad alguna en el diablo, hermanos. No lo hay. Aun cuando usa la palabra de Dios, es para torcerla, es para darle un significado contrario. Por eso es que tenemos en el día de hoy doctrinas de demonios, enseñadas desde los púlpitos. Por eso hay falsos profetas, por eso hay falsos maestros, por eso hay obreros fraudulentos, por eso hay ministros que se visten como ángeles de luz, pero son demonios. Por eso hay prodigios mentirosos, es decir, milagros que no proceden de la mano de Dios, sino de la mano del diablo. Usted recordará a los hechiceros de Egipto, ¿verdad? Que fueron capaces de imitar las 2 primeras plagas que Dios envió contra Egipto. Las aguas se convirtieron en sangre, allá fueron los hechiceros de Faraón y convirtieron las aguas en sangre, ¿verdad? Los hombres de Dios hicieron subir ranas de todas las aguas de Egipto. Los hechiceros hicieron lo mismo. Incluso convirtieron sus varas en culebras, igual que la vara de Aarón. Así que hay prodigios mentirosos. Hay milagros que no vienen de la mano de Dios, vienen de la mano del diablo. Mis amados, todo lo que se mueva en el terreno de la mentira es del diablo. Es del diablo. La mentira es el terreno del diablo. Cada vez que usted diga una mentira, estará pisando terreno del diablo. Ananías, amados hermanos, mintió y dice la Biblia que cayó muerto. Porque fue y vendió una heredad junto con su esposa. Y quedaron en venderla en una suma de dinero para dar esa suma de dinero a la iglesia. Pero luego cuando venden la heredad y ven la suma de dinero, se le abrió los ojos y dijeron, no vamos a entregar tanto dinero. Vamos a entregar nada más la mitad. Y vamos a decir allí que en eso fue que lo vendimos. Y fueron para allá y pusieron eso a donde estaba el apóstol Pedro. Y mire usted lo que Pedro le dijo. Hechos capítulo 5, versos 3 al 6. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pregunta, ¿de quién vino aquella idea? ¿Quién puso en el corazón de Ananías y Zafira, su mujer, el hecho de decir, no, vamos a decir que fue la mitad nada más? ¿Quién puso esa idea en la cabeza? ¿Quién puso eso en el corazón de ellos? Satanás. Entonces entienda que Satanás tiene la capacidad de poner ideas en tu mente. Y tú piensas que eres tú el de la idea. Y es el mismo diablo el que te sopló esa idea en tu corazón. Mira, dile que en vez de diezmar $1,000, dile que fue 500 nada más. ¿Quién puso esa idea maligna? Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola
no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Lo mismo pasó con su mujer, ¿recuerdan? Mis amados, si el diablo logra sembrar una mentira en tu mente, te tiene en sus manos. Yo digo que todo el poder del diablo radica en la mentira. La jovencita que cree que puede traer a ese novio mundano a la iglesia está bajo una mentira satánica. El creyente que cree que no necesita ser pastoreado está atrapado en una mentira satánica. El creyente que cree que no necesita congregarse y que no necesita de sus hermanos en Cristo está atrapado en una mentira satánica. El creyente que no ama a sus hermanos y que para él es más divertido estar con mundanos que con sus hermanos en Cristo, está atrapado en una mentira satánica. Mis amados, Satanás tiene un arsenal grande de formas y maneras de engañar a los hombres. Y lo peor que usted y yo podamos hacer es subestimar la capacidad del diablo para engañarnos. No se olvide que Lucero fue capaz de engañar a millones de ángeles en el cielo para que se rebelaran contra Dios. ¿Qué clase de capacidad de engaño y de manipulación? Millones de ángeles en el cielo. Y los engañó, los manipuló. No se olvide con la facilidad que el diablo sedujo a Eva. No se olvide de eso. No se olvide cómo logró seducir a Aarón, el sacerdote de Dios, para que hiciera un becerro de oro y le pusiera por nombre Jehová, para que el pueblo adorara a ese ídolo, como si ese ídolo fuera el que los sacó de Egipto. No se olvide cómo ese diablo fue capaz de seducir a David para que hiciera un censo en Israel para inflar su ego. A un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, lo sedujo. No se olvide cómo el diablo zarandeó a Pedro y lo hizo negar a Jesús 3 veces con maldiciones incluidas. No se olvide cómo el mismo pueblo que recibe a Jesús y dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Luego fueron los que gritaron a Pilato y le dijeron, crucifícalo. Y por si acaso, hermanos, no se olvide que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Es decir, que el diablo tiene un poderoso aliado en nosotros, son nuestros deseos y pasiones carnales, nuestro corazón, hermano, que es engañoso. Por eso se le hace tan fácil al diablo engañarnos y hacernos creer que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Esa es la razón, amados hermanos,
Por lo cual la Biblia dice que llegaría el tiempo donde a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno le llamarían malo, donde a la luz le llamarían tiniebla y a las tinieblas le llamarían luz, donde a lo amargo lo pondrían por dulce y a lo dulce por amargo. Y yo te digo, este es el tiempo. Por eso necesitamos ser sobrios y velar. Por eso, abra bien los oídos ahora. Por eso necesitamos de un pastor que nos enseñe, que nos aconseje y que nos corrija cuando sea necesario. Por eso necesitamos congregarnos, porque en esa vida de comunión con los hermanos te vas a librar de muchos engaños satánicos. ¿Usted cree, amados hermanos, que es normal que la gente brinque de congregación en congregación, de congregación en congregación y que ninguna congregación le acomode? ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que es normal, amados hermanos, que la gente se le dificulte congregarse o que falte a los cultos por cualquier motivo? ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que es normal que alguien venga aquí y se distraiga en el culto o le dé sueño y luego puede estar tranquilamente en su casa hasta las 3 de la mañana viendo Netflix y no se duerme? ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que es normal que un hombre diga que es una mujer y que está atrapado en el cuerpo de un hombre y viceversa? ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree, amados hermanos, que es normal que un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios se postre delante de una imagen fabricada por otro hombre para adorarla, sabiendo que tiene ojos y no ve, oído no oye, boca no habla, manos y no palpan, pies y no anda? ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que es normal que sabiendo que las drogas son sustancias tan destructivas, tengamos cada año a millones de personas atrapadas en ese flagelo? ¿Usted cree que es normal eso? Mis amados, lo que estoy tratando de decirles es que tenemos que entender que el diablo es padre de mentiras y que cuenta con millones de demonios a su servicio para engañar a los seres humanos. No podemos subestimar la capacidad del diablo para engañar. Quizás a ti no te engañe en alguna de estas cosas, pero te engañan otras. Cuidado. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A quién engaña? Al mundo entero. Pero el engaño, amados hermanos, no es la única estrategia que usa el diablo para devorar a los seres humanos. No. Este ser maligno, yo le dije que vamos a desenmascarar el diablo. Este ser maligno tiene muchas estrategias para tratar de destruir a los seres humanos. Por eso es que Pablo dijo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si algo deberíamos hacer nosotros es no ignorar las maquinaciones del diablo.
El diablo está trazando planes en lo oculto contra ti, contra tu casa, tu familia, contra tus hijos. Abre los ojos. Sé vigilante. Sé sobrio. Tiene muchas estrategias el diablo. Por ejemplo, el desaliento. El desaliento. Hay días que usted se levanta y de repente se siente desalentado. No sabe por qué, pero te sientes así, desalentado. Y de repente comienzas a sentir, porque son emociones, comienzas a sentir como que no vas a salir adelante, como que no vas a triunfar en la vida, como que aquellos planes que ayer tú creías que eran posibles, ya hoy tú crees que no son posibles. Y de repente viene un cúmulo de pensamientos negativos que invaden tu mente. Es un ataque diabólico. Todos pasamos por ahí. Hace poco estaba yo trabajando. En la mañana comienzo y sentí un desaliento en mi vida. Un desánimo, sin fuerza. Y yo comencé a chequear mi vida, pero ¿qué pasó? Y aquel desaliento, hasta que me cayó el 20 de, eres tú. Y comencé a clamar a Dios. Y comencé a orar. Y comencé a hablar en lengua en una piscina esa por allá. Y el yo hablando en lengua yo allí. Se fue el desánimo. De repente comencé a sentir otra cosa en mi vida. Sentí una fortaleza, un gozo, un deleite en Dios. Son ataques diabólicos. Puede ser que todo esté marchando bien en tu vida y de repente ocurre algo negativo en tu vida. Algo negativo. Y lo primero que viene es el desaliento. Es un ataque diabólico. Eso le pasó al profeta Elías. Tuvo una gran victoria en el Monte Carmelo. Y al siguiente día Jezabel le manda un mensaje. Así me hagan los dioses y aún me añada si mañana yo no pongo tu vida como la de uno de ellos. Ya. Se desalentó de una manera que se echó debajo de un enebro y le dijo a Dios, quítame la vida. Un ataque diabólico. Otras estrategias diabólicas son la duda, la incredulidad. Voy rapidito aquí. El doble ánimo, son gente que hoy sí, mañana no, hoy siento, mañana no siento. Son como las olas del mar, hermano, arrastrados de un lugar a otro según soplen los vientos de la vida. La discordia entre hermanos, de repente se forma tremenda cosa, pero ¿qué pasó? Discordia entre hermanos, la difamación, el sembrar cizaña. Ese pájaro es especialista en eso, hermano, en sembrar cizaña. Jesús habló de eso, que alguien sembró un campo, ¿verdad? De buena semilla y en la noche vino un enemigo y sembró cizaña en ese campo. Y al otro día cuando se levantó, ¿y esta cizaña qué hace aquí? Sembrar cizaña, poner estorbo a los siervos de Dios para que no hagan la obra. Hermano, ¿cuántas veces queremos hacer algo para Dios y encontramos estorbo? Resistir las oraciones, eso hace el diablo. Daniel estuvo 21 días orando. Desde el primer día fueron oídas sus palabras. Desde ese día el ángel fue enviado, pero al día 21 fue que llegó. ¿Por qué? Porque se le resistió un demonio. El diablo resiste. Por eso, hermano, tenemos que persistir en la oración. Tenemos que seguir adelante. Alabado sea Dios. Clamando de día y de noche, porque Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. No puedes desmayar.
Porque el diablo resiste esas oraciones y Dios lo permite para que tú estés creciendo y fortalecido en el fragor de la batalla. Él trae ciertas enfermedades, ese diablo. La tentación, esa es clásica, hermano. La tentación, las ofertas diabólicas, que él, mira, él te conoce bien. Él sabe lo que te gusta. Él sabe el pecadito que más te gusta. Y él te va a buscar lo que te gusta, lo que llena tus ojos. Una oferta pecaminosa. Alabado sea Dios. Para que tú aceptes la oferta y caigas en pecado. La acusación a los hermanos. Es experto el diablo en acusar a los hermanos, etcétera. Dios te perdonó un pecado que cometiste, Dios te perdonó, pero el diablo te sigue acusando en tu mente, te sigue recordando esa historia. Es que tú pecaste, es que tú no te acuerdas lo que hiciste. Sí, pero ya Dios te perdonó. Pero si el diablo logra que en tu mente tú creas esa mentira, te va a detener y la obra de Dios no va a avanzar porque tú estás detenido. Cuando Dios dijo, ya yo eché eso en lo profundo de la mar y no me acuerdo más de ese pecado. Pero también está la distracción. Y yo quiero detenerme un poquito aquí, hermanos. La distracción. El diablo siempre tratará de sacarte de la congregación. Él tratará de que tú no te congregues. No sé, enviará, tienen un arsenal, te envían muchas cosas para que tú no te congregues, pero si no lo logra, porque él sabe que venga lo que venga, tú te vas a congregar, venga lo que venga, yo paso por encima, yo voy a buscar a Dios. Si él entiende que no logra detenerte en ese sentido, entonces busca otra estrategia. Te va a mantener distraído. Distraído. El diablo tratará de llamar la atención, tu atención, para que tú pases tiempo ocupado en cosas que no tienen importancia. Y tú crees que estás bien. Hermano, yo estuve en un lugar hace tiempo, en una vigilia, y en ese programa de esa vigilia estaban haciendo cosas y cosas y cosas que no tenían importancia. Pasando el tiempo y pasando el tiempo en cosas que ni cosquilla le hacían al diablo. El diablo va a intentar mantenerte a ti distraído en cosas que muchas veces no son malas, pero que tampoco son las que Dios quiere que tú hagas. Y así pasan las semanas y semanas, ocupado tú en una agenda que no es la de Dios, sino la del otro. ¿No se ha fijado usted, hermanos, que todos los días aparece algo que hacer? De la nada, hermano. Tú no tenías eso en mente. Pero llega ese día y aparece un problema, aparece una situación, algo que no estaba en tus planes, aparece. Y te ves tú enredado en eso. Y cuando viene a ver, se fue el día y no hiciste lo que Dios quería que tú hicieras. Y así pasan semanas y semanas y tú ni oras, ni lees Biblia, ni predicas el evangelio a nadie, ni visitas a los hermanos, porque siempre aparece algo que hacer para que tú estés ocupado. Hace años le pregunté al Señor lo siguiente: Señor, ¿por qué hay días que parece que tocamos el cielo con la mano y hay otros días
en que parece que estamos tocando el infierno. ¿Por qué pasa eso? Y estaba yo, eso le hice una pregunta en un famoso transporte en Cuba que se llama el camello. Después le explicamos a los hermanos que no son cubanos qué cosa es un camello. Y aquello lleno de gente por todas partes y yo conectado con el cielo diciendo, Señor, ¿por qué pasa esto? Y recuerdo que el Señor me dio una respuesta. Me dijo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y yo como no me sabía el versículo, loco por bajarme del camello para ver qué decía ese versículo. Pero temo de vosotros. Me lo aprendí desde aquel momento. ¿Cuánto alabamos su nombre? ¿Qué dice? Pero temo de vosotros que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo tratará de seducir tus sentidos para que apartes tu mirada de Cristo, tu atención de Cristo, de las cosas de arriba, para poner tu atención en las cosas de este mundo y en cualquier cosa. Mantenerte distraído. Daría cualquier cosa al diablo para que tú dejes de orar. Para que tú no ayunes. Para que tú no leas la Biblia. Si se ha fijado, ¿no? Que comienzas a leer la Biblia y te llega a tu mente toda clase de pensamientos. Y comienzas a orar y te llega toda clase de pensamiento aquí. Pero te digo, no aflojes, sigue. Sigue orando, sigue leyendo la Biblia. Y ese pensamiento se irá. Por eso el consejo bíblico es, sed sobrios y velad. Satanás, amados hermanos, es la criatura, escuche, la criatura más poderosa. Tiene más fuerza o astucia que cualquier ángel o santo en la tierra. Pero sigue siendo una criatura, no el creador. Por lo tanto, su poder y sus conocimientos son limitados. El diablo no es omnipotente. El diablo no es omnisciente. El diablo no es omnipresente. Solo nuestro Cristo es omnipotente. Solo Cristo es omnisciente. Solo Cristo es omnipresente. Y Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, que nosotros, la iglesia, nos movemos bajo la cobertura de esa autoridad de Cristo. Por eso Él le dijo a sus discípulos, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada les hará daño. Mis amados, los cristianos tenemos autoridad sobre el diablo y sobre sus demonios. Los cristianos tenemos una protección especial de Dios sobre nuestras vidas. No hay forma en que el diablo nos pueda tocar mientras permanezcamos bajo la cobertura de Dios. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que si tú eres creyente, tú no debes tener miedo al diablo ni a sus demonios. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es otra cosa. Es que aunque tú seas cristiano, no te puedes descuidar. Porque puedes caer en una trampa del diablo.
Y no queremos que usted sea devorado por su enemigo, no, sino que usted esté preparado para resistirlo y echarlo fuera. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 9, leamos el contexto completo del verso de hoy. Humillaos, ¿qué dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Esa sí es poderosa. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tienes problemas, tienes ansiedades, no te dejes dominar por eso, no corras, sé sobrio, ponlo en manos de Dios. Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de ti. Aunque el diablo venga a decirte cualquier mentira en tu cabeza, si tú eres de Cristo, Dios cuida de ti. Y por eso dice, sé sobrios. Si no te desesperes, no te dejes engañar ni correr detrás de las emociones, tranquilo. Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, de la mano de Dios, tú puedes vencer toda estrategia del diablo. Pero puede ser que en el día de hoy tú reconozcas que has caído en algún engaño del diablo. Puede ser que tú reconozcas en el día de hoy que has caído en alguna estrategia que el diablo lanzó contra ti. Pero yo estoy aquí para decirte, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versos 15 al 16, escucha esto, qué lindo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, hermanos, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo pregunto, ¿quién no ha fallado aquí? ¿Quién no ha sido engañado por ese diablo? ¿Quién no ha caído en un momento del camino, en una estrategia, una maquinación del diablo? ¿Quién? Pero lo grande es que tenemos a un gran sumo sacerdote en los cielos que puede compadecerse de nosotros. Porque Él vino y participó de lo mismo que nosotros. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado, por eso nos puede ayudar. Él es un poderoso Salvador. Su nombre es Jesús. Y Él te dice, acércate hoy. Hay un trono de gracia disponible para ti, para darte la gracia que tú necesitas, para darte la misericordia que tú necesitas, para el oportuno socorro. No te quedes pensando en la caída. Levanta tus ojos al cielo y mira a ese poderoso sumo sacerdote que tiene poder para compadecerse
de nosotros. Y clama a Él. Y dile: Jesús, ayúdame. Ayúdame. Yo te necesito. Para los amigos que están aquí esta tarde, la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo quiere deshacer todo pecado en tu vida, para que el diablo no gane ventaja en ti. Pero para eso necesitas arrepentirte y confiar plenamente en Cristo. Yo te digo, hay dos reinos. Está el reino de Dios, que es el reino de la luz. Y está el reino del diablo, que es el reino de la oscuridad. Pero hay un poderoso Salvador que quiere trasladarte del reino del diablo a su reino poderoso. Jesús tiene el poder para hacerlo. Si hoy tú te arrepientes de todos tus pecados y comienzas a confiar plenamente en Él.